Donald Trump dice que nos va a deportar, pero lo que Donald Trump no sabe es que entonces si nos deporta, ¿quién va a hacer todo este trabajo? La Casa Blanca compartió estas imágenes de migrantes siendo deportados vía aérea, encadenados y esposados de pies y manos. Presidente Petro desautoriza la entrada de aviones de Estados Unidos con migrantes colombianos. Ya dile por la migra, correr por mí, por mis amigos, porque yo tengo papeles más, ellos no. Pero que se oiga bien y que se oiga fuerte, las y los mexicanos allá sostienen la economía de los Estados Unidos. Gringos apoyan a migrantes. Gustavo Petro, presidente de Colombia, Lula da Silva, presidente de Brasil, migrantes mexicanos y latinoamericanos en Estados Unidos, comunidades de nativos americanos e incluso ciudadanos estadounidenses, resulta ser que todos estos se están poniendo en un frente común en contra de las nuevas políticas del gobierno de los Estados Unidos. Para arrancar con este tema tenemos que conocer, comprender y entender que desde el año de 2020 no habíamos tenido una serie de crisis tan mediática, le podríamos llamar, que llegara a todas las partes del mundo. En este aspecto, para ponerles un ejemplo, tenemos al presidente de España. Dijo en una conferencia que tenían que unirse en un frente común para poderle hacer frente al presidente de Estados Unidos. También por otro lado tenemos el tema de Groenlandia en Dinamarca. Siendo más precisos, un diputado conservador de Dinamarca dijo en una conferencia así abiertamente al público que tenía unas palabras para el presidente Trump, que le dijo que Groenlandia era una isla que pertenecía a Dinamarca desde hace 800 años, que no estaba a la venta, y para que lo entendiera con palabras más sencillas le dijo esto: It is not for sale. Let me put it in words you might understand, Mr. Trump. Y todo esto ocurre mientras tanto en Estados Unidos se comienzan a ver campos de trabajo, escuelas y comercios vacíos por la ausencia de latinos frente a la amenaza de deportaciones masivas, lo que en unas semanas podría traer un aumento en los precios de los alimentos desde frutas y verduras hasta lácteos. Paralelamente acontecía en suelo estadounidense algo que no se había visto recientemente, y fue la manifestación de nativos americanos. Esto ante la inconformidad porque según ellos decían que el ICE, la agencia encargada de las deportaciones en Estados Unidos, buscaba deportar a nativos americanos. Todo esto al pensar que eran de hecho latinoamericanos. Sin embargo, eso no era todo, sino que mismos estadounidenses blancos y de la comunidad afroamericana se ponían de acuerdo para apoyar a los migrantes. Por si fuera poco, esto se salió de control cuando el presidente Petro decidió negar el acceso a Colombia de 2 aviones con más migrantes. Esto porque mencionaba que se les tenía encadenados, y eso como respuesta trajo 25% de aranceles sobre productos colombianos y cancelación de visas para el gobierno de Colombia, además del congelamiento de visas para su pueblo. Pero esto no se quedó ahí, pues el presidente colombiano le contestó fuertemente, además de responder con las mismas medidas arancelarias. Y todo esto pasó solamente en la primera semana del presidente Trump, el cual ha llegado como un huracán a un mundo polarizado, a una América Latina donde 3 de sus países más poderosos de hecho no están alineados con sus intereses de Estados Unidos. Todo esto mientras busca alcanzar la paz con Rusia y en medio de una guerra comercial con China, buscando deportar principalmente a las personas que estaban bajo la modalidad del CBP-1, el cual fue organizado por el expresidente Biden. ¿Será acaso que todo el pueblo de Estados Unidos y el pueblo de México están peleados, o será acaso que ambos somos pueblos hermanos? Y esto podría ser una de las grandes ventajas de nuestros países. ¿Listos? Comenzamos. Número 1. Estados Unidos y Colombia chocan. Hasta este punto todos conocemos el tema migratorio en México. Sin embargo, cabe mencionar que todo esto venía de forma un poco ya más tranquila. Habíamos escuchado las palabras del presidente Trump donde decía: no, ya con México todo está funcionando bien. La misma presidenta lo presumió, dijo: no, ya las cosas van un poco mejor. With Mexico, we're dealing with Mexico, I think, very well. Y todo esto iba en aparente normalidad hasta que justamente la misma Casa Blanca postea y publica una imagen en la cual se podía ver un avión militar en el cual estaban caminando algunos migrantes, pero lo que llamó la atención de la redes sociales y de muchos noticieros, los migrantes que iban a entrar a este avión iban amarrados o encadenados de las manos y de los pies. La Casa Blanca compartió estas imágenes de migrantes siendo deportados vía aérea, encadenados y esposados de pies y manos. Y esto justamente se sincronizó con otro evento que pasó en la semana, y fue justamente el tema de Guatemala. Cabe mencionar que hasta este punto se decía, y salió en noticias, se hizo viral el tema, de que había 3 aviones que eran de origen militar que iban a cargar migrantes y los iban a llevar de Estados Unidos a Guatemala. El primero y el segundo no hubo ningún problema, aterrizaron en Guatemala, todo bien. Sin embargo, cuando se comenzó a hacer este tema viral fue con el tercer avión, y esto fue porque se dijo en redes sociales que la presidenta Sheinbaum no le había permitido el acceso al espacio aéreo
aéreo mexicano para poder pasar de Estados Unidos a Guatemala. Acaba de suceder algo realmente histórico, y es que por primera vez en décadas, hace momentos el gobierno de México se negó a aceptar un vuelo de deportación. Esto cabe mencionar que no solamente tuvo eco en México, sino también en Estados Unidos. Incluso muchas personas de Estados Unidos estaban reaccionando a esto, e incluso algunos se dieron a la tarea de hacer el análisis de por dónde tenía que pasar ahora el avión de Estados Unidos para sortear todo el espacio aéreo de México y llegar finalmente a Guatemala. So they take off from Fort Bliss, El Paso, wherever. They come over here, LA, San Diego, they refuel. Mexico has refused to allow a U.S. military flight carrying deported migrants to land in the country. Flight was blocked after U.S. military planes successfully deported migrants to Guatemala. Al parecer anoche, México se negó a recibir un vuelo de deportaciones de los Estados Unidos. Así lo está informando NBC News, citando a oficiales federales. Lo que pasa es que ese avión de guerra venía tripulado y venía en su interior personas armadas. So Mexico is telling Trump, no, we will not accept your deportation flight. Apparently on Thursday, 2 Guatemala-bound Air Force C-17s took off with 80 passengers apiece on it. Sin embargo, hasta aquí detengámonos, porque ¿qué pasaría si yo te dijera que esto posiblemente sea una fake news? Y es que resulta ser que el gobierno de México este viernes negó que haya hecho eso, lo cual se puede ver en algunos portales de noticias como por ejemplo El Sol de México. Ante esto dijeron categóricamente que era absolutamente falso, agregando, y cito textualmente, tratándose de repatriaciones, siempre aceptaremos la llegada de mexicanas y mexicanos a nuestro territorio con los brazos abiertos. México tiene una muy buena relación con el gobierno de los Estados Unidos y cooperamos con respeto a nuestra soberanía en una amplia gama de temas, incluyendo la migración. Todo esto puntualizado por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras que el gobierno de Estados Unidos hizo lo mismo desmintiendo la noticia falsa. A través de su vocera, Tammy Bruce, el Departamento de Estado calificó esta nota del medio, antes mencionado como fake news, noticias falsas. Sin embargo, nadie se esperaba que esta noticia falsa tuviera efectos secundarios, pues apenas este domingo se dio a conocer un encontronazo entre el presidente Trump y el presidente Petro de Colombia. Y es que al parecer el presidente Petro de Colombia hizo lo que la presidenta de México solamente advirtió. En este caso, el gobierno de Colombia se había comprometido a recibir los aviones con migrantes. Sin embargo, en pleno vuelo se les habría denegado el acceso a territorio colombiano, y eso fue la gota que derramó el vaso. NBC News has also learned this morning that the country of Colombia has recently turned away 2 deportation flights from the United States. Each of those flights held about 80 people, all Colombian migrants. Presidente Petro desautoriza la entrada de aviones de Estados Unidos con migrantes colombianos. Luego de que el mandatario de ese país, Gustavo Petro, impidiera que 2 vuelos militares estadounidenses aterrizaran en su país con 160 migrantes deportados. Y esto, como era de esperarse, evidentemente encendió la ira del presidente estadounidense, quien respondió con aranceles del 25% a todos los productos provenientes de Colombia, además de cancelar las visas para el gobierno colombiano, congelar todas las citas para la solicitud de visa para los colombianos, mayores revisiones para ciudadanos y mercancías colombianas, además de sanciones bancarias y financieras para el país sudamericano. Mientras que por su parte el presidente Petro no se quedó de brazos cruzados, pues llamó a los estadounidenses que radican en Colombia a regularizar su situación en el país. Y hasta este punto tú te preguntarás cómo le afecta esto a ambos países, quién sale perdiendo más. Pues vamos a ver, en el caso de Estados Unidos, simple y sencillamente el consumidor final tendrá que pagar más por el mismo producto, de los cuales los más importados desde Colombia son el café, los aceites de petróleo, el oro y las flores. Todo esto según datos de Legis Comex. Además de eso, se dice que de enero a agosto del año 2024, Colombia le vendió a Estados Unidos 9.438 millones de dólares, mientras que compraron a Estados Unidos 10.769 millones de dólares, donde los principales insumos comprados a Estados Unidos fueron las gasolinas, maíz duro amarillo, aceites y gas natural. Así que estos productos se espera que suban en Colombia, y hasta este punto, como puedes ver, Colombia le compra más a Estados Unidos de lo que le vende. Así que habrá que esperar a ver qué pasa en próximos días para conocer si esto solamente quedaría hasta aquí o incluso se puede que escale aún más. El presidente Trump impone aranceles del 25% a Colombia, cierra la oficina de visas, cancela las visas de todos los funcionarios del gobierno y anuncia sanciones financieras. La CELAC convoca a una reunión urgente tras aranceles de Estados Unidos a Colombia. Sin embargo, todo esto no se quedaría aquí, pues apenas este mismo domingo se dio a conocer que la presidenta de la CELAC, en este caso la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, había convocado una reunión de emergencia de la CELAC
CELAC, todo esto para tratar el tema de los aranceles de Colombia. Y es que no podemos olvidar un tema muy interesante. La CELAC es la única organización que tiene englobados a los países de Latinoamérica, sin embargo que no asiste ni Estados Unidos ni Canadá. Y es que hasta este punto, solamente una semana después de la llegada del presidente Trump a la presidencia de Estados Unidos, podemos ver de que el otro presidente que también se manifestó en contra de esto fue precisamente el país más poderoso de Latinoamérica, y estamos hablando de Lula da Silva. El presidente de Brasil en ese momento dijo que sí, iba a aceptar los aviones, aceptó 2 aviones con migrantes de Brasil. Sin embargo, su gobierno se quejó del trato que tenían hacia los migrantes brasileños. Brasil denunció el uso de esposas por parte de las autoridades estadounidenses contra sus ciudadanos durante los vuelos de deportaciones. Hay 2 puntos muy interesantes. Punto número 1, saber si en efecto el hecho de ponerle los grilletes en las manos y en los pies es algo correcto o incorrecto. Me gustaría saber aquí tu opinión por temas de seguridad militar. ¿Qué tan factible es que tú subas a 80, 100, 200 personas a un avión militar y no les pongas grilletes? En ese aspecto es difícil saber cuáles son los protocolos de seguridad. Si alguien sabe sobre el tema, me encantaría leerlo en la parte de los comentarios, porque ese es un tema interesante. O sea, ¿será que en efecto es necesario que lleven los grilletes o simplemente fue algo para llamar la atención y para dar un mensaje claro y decir, ¿saben qué? Que Estados Unidos está cumpliendo su palabra. Punto número 2, el siguiente tema muy importante es que no podemos pasar por alto qué presidentes estamos hablando. Lula da Silva de Brasil, la presidenta Sheinbaum de México y el presidente Petro de Colombia, 3 de los países más poderosos de Latinoamérica. Y por si fuera poco, los 3 presidentes son de izquierda y los 3 presidentes se llevan muy bien. Será muy interesante ver cómo va a ser la reunión que tengan en el CELAC y conocer qué es lo que pretenden hacer posteriormente, cómo se van a alinear estos países. Número 2, gringos y mexicanos son compadres. Cabe mencionar que en el video anterior vimos cómo los mexicanos estaban organizando para llamar la atención del gobierno y que en ese aspecto se viera cuál es la necesidad de los migrantes, cuál es el papel fundamental de los migrantes en los Estados Unidos. No obstante, tampoco podemos tapar el sol con un dedo y tenemos que entender que el presidente Trump ganó por algo. Así que tenemos que ver primeramente cómo es el electorado, cómo piensa el electorado que votó por el presidente Trump. Para esto cabe mencionar que estuve viendo algunas redes sociales y videos en los cuales se puede ver que justamente son personas que en efecto quieren que se acabe con el tema migratorio, y ahorita les voy a explicar por qué. Y otro dato interesante que me pude dar cuenta es que una gran parte del electorado del presidente Trump en efecto son personas más grandes, son de una edad un poco mayor. Get rid of the border problem and get Biden out of office and clean out the illegals. Day one, free to pro-life prisoners and free to J6 prisoners. Close the borders. Pero, ¿qué pasaría si yo te dijera que existe otro lado de la moneda? Hay un gran sector de la población de Estados Unidos que no están en contra de los migrantes, que saben, conocen, entienden todo el tema que está detrás de los migrantes y que algunos, incluso por la cercanía que tenemos a ambos países, tienen una relación muy cercana con los mexicanos, y no solamente con México, sino con los latinoamericanos. Y es que para esto basta ver algunos ejemplos de algunas personas, como por ejemplo esta chica afrodescendiente, la cual en su momento dice, ¿sabes qué? Que yo no sé hablar español, sin embargo, si yo llego a ver a los miembros del ICE, a los agentes de ICE, pues yo voy a gritar la migra, y eso es una forma de apoyar a la comunidad migrante. I'm gonna say something, and by that I mean I will be shouting la migra, la migra, la migra. Otro caso serían las enfermeras y doctores, los cuales están pidiendo no llamar al ICE en el caso de hospitales, todo esto para evitar que se lleven a los migrantes. You don't have to tell them fucking shit. That is your dojo. The same way that the cops don't fucking run that shit either. And if they demand things of you and they don't have a warrant, they can fuck off. That's the same attitude we're having with ICE, okay? Y es que algo muy interesante es que la población más joven, y muchos de ellos al parecer con un grado mayor de estudios, son personas que, aunque son estadounidenses, están conscientes que los migrantes trabajadores son un gran apoyo para los Estados Unidos. Algunos de ellos incluso están conscientes de que quienes construyen Estados Unidos son los migrantes. Love on these folks, man. This is what they do. This is what they do. They're building America. Yo, we pouring concrete. It's cold out here, man. So guess what? We gotta take care of the guys. One more. Otros se están organizando para que las deportaciones no sean tan efectivas. I've had 2 videos taken down. Every live that I get on is restricted. I do have a list of workers' rights. I cannot post it on here because every time it says I'm posting offensive content. All right, you guys, it's time to save the immigrants. Here's what you're gonna do. Step 1, we're gonna drive around town. We're gonna drive around our neighborhoods. We're gonna drive around our cities. Y es que hasta aquí tenemos que hacer una pausa. Hablemos de los mexicanos y los estadounidenses como pueblos, porque dejando atrás el tema del gobierno, es verdad
verdad que aún hay algunos estadounidenses que tienen mucha xenofobia. Sin embargo, también es verdad que llevamos cientos de años de vivir juntos. Es verdad que nuestros pueblos han peleado, pero también es cierto que muchas familias son producto de hecho de ambos pueblos. Es inevitable que nuestros pueblos no se unan. No somos agua y aceite, somos humanos. Cuando Estados Unidos ha necesitado algo, México ha estado ahí para apoyarlos, y cuando México ha necesitado, también Estados Unidos nos ha echado la mano. Nosotros aprendemos mucho de ellos, consumimos sus películas, aprendemos inglés en las escuelas, escuchamos su música, comemos hot dogs y hamburguesas en todo el país. Sin embargo, también los gringos escuchan nuestra música, también estudian español en las escuelas. Para ellos, toda Latinoamérica es México, porque eso habla de que cualquier gringo conoce algo de México. Tanto les gusta nuestra cultura que hacen películas como Coco, tanto les encantan nuestras playas que las abarrotan, tanto les gustan las pirámides que quisieran tener esa riqueza cultural y no la tienen, tanto les gusta nuestra comida que tratan de emularla en los burritos y otras comidas Tex-Mex. Es decir, el día que esa guerra de raza se acabe, este será un mejor continente, porque hay gringos que han sido adoptados por mexicanos, y ese cariño del mexicano ha hecho que los gringos también ya no sean tan fríos como los europeos. Es decir, los mexicanos pueden hacer a los gringos mejores personas, y eso muchos lo saben. A Mexican doctor treated my broken arm when I was in 4th grade. Mexican immigrants repaired the foundation of my childhood home so I could continue to live in it. My Mexican neighbors fed me when my family could not afford to, multiple times. ¿Qué le vas a decir a mi papá ahora que vayas al rancho y que se miren? Porque tú no lo has visto, ni él a ti solo por teléfono. Mucho gusto, señor. Mi nombre es Trey el Gringo. Tampoco podemos pasar por alto que muchos gringos tienen sangre mexicana, aunque no lo quieran admitir. ¿Cuántos famosos en Hollywood no han admitido tener un ancestro mexicano? Por ejemplo, Lydia Carter, la hermosa mujer maravilla de los 70s, era hija de una mujer de Chihuahua. La valquiria de Thor, Tessa Thompson, lleva sangre mexicana por parte de su madre. La cantante de Black Eyed Peas, Fergie, es bisnieta de una mexicana de Guanajuato. Así que me atrevo a decir que la sangre mexicana corre por la sangre de un gran porcentaje de gringos que desde la fundación de estos dos países se han casado entre ellos. I was adopted into a Mexican family and my grandfather sacrificed everything he had to come to the United States to live the American dream. He walked all the way from Michoacán to California. Caso contrario, ¿cuántos mexicanos en Chihuahua, en Sonora, etcétera, tienen también sangre gringa? Y es que para ello hay muchos ejemplos. Aquí tenemos a esta gringa que tiene un hijo mexicano y él dice que tiene papeles, pero él va a ir a ayudar a sus amigos mexicanos, los cuales de hecho no tienen papeles. ¿Por qué vas a correr? Ya dile por la migra, correr por mí, por mis amigos. Puedes ir con su familia, porque yo tengo papeles más, ellos no. Y toda esa mezcla de sangre y cultura ha hecho que sea imposible que uno viva sin el otro. Incluso el gobernador de California salió a hablar y defender a los migrantes. The impacts of mass deportation on the cost of food in this state and this nation are off the charts. This is serious business. Por si fuera poco, el actual secretario de Estado, el segundo hombre más poderoso de Estados Unidos, si bien es cierto que no tiene raíces mexicanas, sí cuenta con sangre cubana, y por eso en cierto modo sabe el sacrificio de las familias por salir adelante. Quiero dar las gracias a Dios, a mi familia que no está aquí con nosotros hoy, a mis padres que vinieron en este país en el año 1956, y el propósito de su vida fue que nosotros pudiéramos vivir los sueños que no fueron posibles para ellos. Hasta este punto todos creemos que Estados Unidos es como las películas cuando no hemos ido. Sin embargo, poco se dice que hay barrios donde pareciera que estás en México, en ciudades como Los Ángeles o Chicago. Este es el barrio más mexicano de Estados Unidos. La raza de este barrio dice que es incluso más mexicano que México. Es el barrio Logan. Aquí los murales no solo decoran, gritan, cuentan historias de lucha, resistencia. A esta chica sus paisanos de Estados Unidos le dicen que por qué vive en México si es tan peligroso, pero ella le responde que ellos viven en calles con personas llenas de sustancias. You walk down the streets of major cities all across the United States, stepping over people that are high on fentanyl. Y lo cierto es que no todos están de acuerdo con estas medidas, porque saben que esto traerá consecuencias económicas. No podemos olvidar que la guerra comercial contra China costó no solamente aumento, sino también impulsó la salida de Trump de la Casa Blanca. If you just look at history, you look back over the decades, and every time a Republican comes into office and he's handed Por si fuera poco, también tenemos casos como este estandopero, el cual es afroamericano y dice que no puede ser migrante en una tierra robada, que nos dicen que somos mojados por cruzar un río, pero ellos cruzaron un océano en un bote. Entonces, ¿quién es más mojado? Y cabe mencionar que todo ese apoyo fue bien recibido por la comunidad migrante. Listen to the name of it, California, San Diego, San Francisco, San Jose. If it starts with San, it's Mexican. Y es así como llegó el apoyo incluso de los ancestros y dueños de Norteamérica.
Los nativos norteamericanos marchan en varios estados y ciudades y nadie los va a parar porque estas son sus tierras. Esto porque se dice que miembros del ICE estaban deteniendo a nativos americanos por supuestamente confundirlos con migrantes. Multiple reports from Phoenix, Arizona indicate that members of tribal nations are being harassed by immigration officers, and at least one member of the Navajo Nation was detained and released by ICE. Sin embargo, ahora que ya te platiqué todo el panorama completo, me gustaría saber tu opinión. ¿Tú qué opinas sobre los pueblos de Estados Unidos y de México? ¿Crees que somos pueblos hermanos? Pueblos que si nos estamos apoyando cada vez más, podemos lograr tener un mejor continente. ¿Qué opinas sobre aquellas familias que viven en el norte de México y que tienen familiares de Estados Unidos? Aquellos también que son de Estados Unidos y tienen familiares mexicanos. ¿Qué opinas sobre esa combinación de sangre, esa combinación de genes, esa combinación de cultura? Y todo esto te lo pregunto porque yo quiero pensar que en todo el mundo hay gente buena y hay gente mala, y no todas las personas de Estados Unidos son malas como nos la pintan. Déjamelo saber en la parte de los comentarios. Número 3. Estragos. Hasta este punto, el gobierno en efecto sabe que es muy complicado deportar a 12 millones de personas. Solamente con esta semana que se deportaron, no sé, 1000 personas, ya pudimos ver toda la cantidad de problemas que tiene el deportar a las personas que ya incluso ya no son solamente de México, sino cuánto es el problema para deportar personas a Colombia, a Guatemala, a Brasil, etcétera, y muchos otros países. Muy posiblemente la idea del gobierno sea algo un poco más pragmático, un poco más directo. En ese punto vamos a hablar, punto número 1, de lo que quiere acabar es con el tema de pandillas, crimen, etcétera, porque es verdad, no podemos olvidar que gran parte de los migrantes que se van para Estados Unidos, la gran mayoría son personas que quieren solamente un trabajo y salir adelante, pero tampoco podemos pasar por alto que es verdad que en los últimos años hemos visto cómo se incrementa la cifra de delitos. Esto, por ejemplo, cuando vimos en Nueva York a personas de Venezuela con sus motos haciendo un desastre en las calles de Nueva York. Número 2, el tema también de personas migrantes que ingresaban a tiendas y que se llevaban todo lo que encontraban a su paso, porque efectivamente en California creo que no se les podía detener. Otro punto interesante es precisamente el tema del CBP-1. De hecho, este fue impulsado por el expresidente Biden, y no podemos olvidar que el presidente Trump, cuando llega a la presidencia, quiere echar para atrás todo lo que hizo en su momento Biden. En ese punto, lo que se dice y lo que se está viendo es que está tratando de deportar a todas las personas que llegaron bajo el régimen de CBP-1. Y punto número 3, y no menos importante, tenemos el tema del electorado. En este punto, el presidente va arrancando su presidencia y necesita dar resultados, porque tuvo un gran apoyo del electorado. Tiene a las 3 cámaras, tiene un poder casi absoluto actualmente en Estados Unidos, pero eso no fue gratis. El pueblo de Estados Unidos necesita resultados, y si el presidente Donald Trump no le da resultados al pueblo de Estados Unidos en los próximos meses, en ese punto será muy complicado para el presidente todo el tema electoral posiblemente después. Y es así como de hecho se le estuvo preguntando a personas que habían votado por Trump cuál es la prioridad que tú quieres que el presidente arregle, y la gran mayoría decían el tema migratorio, porque sí, es verdad, nosotros lo vemos mal si somos mexicanos, pero también si tú estás en tu país y el día de mañana se sale todo de control, tienes a personas de China, de Arabia, lo que sea, y llegan y hacen un desastre, pues tú en ese momento, como miembro de tu país, como residente, lo que vas a querer es que pongan orden. En ese punto también tenemos que entender a la población de Estados Unidos en ese tema de la seguridad. Y es que aparte de eso tenemos otro punto muy importante, y es el tema del Mundial de 2026. Esto no se ha hablado mucho en últimos días, sin embargo es algo que es una realidad. En ese punto Estados Unidos sabe que para el año de 2026 los estadios probablemente ya están listos, son estadios de primer nivel. Sin embargo, algo que posiblemente le falta es poner orden. Lo vimos en los Juegos Olímpicos que pasaron con Francia, donde antes de los Juegos Olímpicos se quitó a los que estaban de homeless en las calles, los quitaron para dar una buena imagen, trataron de limpiar el Sena, etcétera. Es verdad, tienes un evento de clase mundial, algo tan grande como un mundial, lo que buscas es dar una proyección de primer mundo, y Estados Unidos se va a ver muy mal si llega a un mundial y, siendo el país más poderoso del mundo, muestra cosas que pasan en otros países. En ese punto, posiblemente lo que busca también el presidente Trump es preparar todo esto rumbo al Mundial de 2026 y también a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. Y es que hasta este punto todo parece indicar que este impulso mediático, pues de hecho tiene matices aún más grandes de ser. Y para que entiendas más a detalle por qué te estoy diciendo todo esto, déjame mostrarte rápidamente algunos de los estragos y daños colaterales que Estados Unidos solamente en una semana de deportaciones ya ha tenido. En primer lugar, tenemos que entender que la mayoría de la juventud estadounidense ha crecido en un mar de abundancia, un país donde no han tenido necesidad de aprender a trabajar. He took my Milwaukee, put it in the daggum screw, and then grabbed a hammer and started hitting the back of the drill. I said, no, not my Milwaukee like that. What are you thinking? He said, that's what my dad taught me. Por otro lado, también el miedo a ser deportados ya ha hecho que nadie llegue a trabajar. Ain't nobody here, bro. Ain't nobody here, bro.
Esto ha traído problemas en apenas una semana, pues las frutas se están echando a perder, lo cual podría traer consigo un aumento inmediato en los precios de estas mercancías y, en caso de prolongarse por muchos meses, una crisis alimentaria. Es por eso que el presidente Trump tiene la presión de actuar lo más pronto posible. Todo esto antes de que la población se canse de los efectos secundarios de la economía. Los inmigrantes son demasiado importantes para nosotros, para el trabajo que nosotros hacemos como rancho y como productores de productos agrícolas. Sometimes come alongside and work with these folks, whether it's this industry or the meatpacking or any other. They're here because they know how to work. You've never worked a day in your life. Y mientras muchos gringos se quejan de que no les dan esos puestos de trabajo, aunque no les gusta trabajar en el campo, también los patrones aclaran que en sus empresas hay en efecto ciudadanos estadounidenses y también migrantes. Sin embargo, en el caso de los migrantes, los contratan porque ellos saben hacer su trabajo muy bien, a diferencia de algunos de los jóvenes estadounidenses que ya te mostré, los cuales, por ejemplo, querían poner un tornillo golpeando el taladro con un martillo. He took my Milwaukee, put it in the daggum screw, and then grabbed a hammer and started hitting the back of the drill. I said, no, not my Milwaukee like that. What are you thinking? He said, that's what my dad taught me. También, como ya te mencioné, a pesar de que solamente va una semana, esto apunta a un aumento en los precios progresivo. Going on, guys. So you see here, this is grape. This grape is going to go up in value, double the price. Thanks to all those immigrants that left. Y es que, por si no lo sabías, más de la mitad de los trabajadores del campo, de cultivos, sectores de la construcción, restaurantes o granjas son migrantes. Así que imagínate de cuánto sería el aumento de precios si esto siguiera por meses o incluso por años. They don't know what the future workforce could look like in an industry that relies very heavily on this migrant labor. Nearly half of America's farm workers have. What percentage of your workers are not U.S. born? Probably half. About half? Yeah. How many hours does this go on? It's 24 hours a day. Sin embargo, lo peor de todo es que, a pesar de ser vitales los migrantes para la economía estadounidense, también de hecho son de los peor pagados. Immigrants are not taking away jobs that Americans want. Undocumented immigrants in particular are doing some of the most dangerous, difficult, low-paying and essential jobs. Y uno pensaría que solamente afecta a los adultos, pero esos adultos tienen hijos que hablan inglés, que crecen en Estados Unidos, hijos que nunca han estado en México o en su país de origen, pero como puedes imaginarte, estudian en Estados Unidos, y ahora eso ha traído que muchas escuelas estén también vacías. I am a teacher in Chicago. There's my classroom. We're doing a lot of testing today. Esto ha hecho que algunos estados ya se hayan pronunciado también en contra de ese decreto de terminar con la nacionalidad por nacimiento. Donald Trump acaba de perder su primera batalla legal contra los migrantes. El estado de Washington, Arizona, Illinois y Oregón presentaron una demanda de inconstitucionalidad. Y es que creo que hasta este punto uno de los grandes problemas es tratar de solucionar un problema de latinos pensando como estadounidenses. Y es que sí, si hasta este punto a los gringos se les hiciera algo similar, quizá les haría mucho daño. Sin embargo, olvidan un punto importante, y es que los mexicanos, e incluso no solamente los mexicanos sino todos los latinos, nacimos precisamente con muchos problemas. Nosotros desde chicos ya le empezamos a sufrir, sabemos cuidarnos solos, ya pasamos por crisis económicas, entonces sabemos salir adelante, sabemos trabajar, sabemos usar nuestras manos para ganarnos nuestro pan. Nosotros, si nos caemos, nos levantamos una y otra vez. Si no me crees, voltea a mirar a los migrantes, se fueron sin nada y muchos regresan con todo, así que ya no nos cuesta empezar de ceros, y si aún con todo y eso nos quieren lejos de su país, quizás el tiempo nos dé la razón y algún día los mismos estadounidenses nos vuelvan a pedir que regresemos, porque eso ya pasó en Florida hace unos años y también pasó durante la Segunda Guerra Mundial. En ese punto, ellos fueron los que nos pidieron que nuestros abuelos fueran a trabajar porque no tenían trabajadores. Así que antes de despedir este video, me gustaría decirle a nuestros hermanos migrantes que no se desanimen. Ustedes son fuertes, ya sea en Estados Unidos, en México o en cualquier otro país. Siempre vamos a salir adelante. Y como dice este video de TikTok hispano, ¿quiénes son las personas que trabajan más duro en Estados Unidos? Los latinos. ¿Quiénes ganan menos dinero? Los latinos. Sin embargo, ¿quiénes son los más felices? Pues los latinos. Cada semana los ves en los parques disfrutando, haciendo carne asada, barbacoa o tacos con la familia, porque tenemos algo que el dinero no puede comprar. Así que acuérdense que la unión hace la fuerza y ustedes pueden, mis hermanos. Yo les mando un fuerte abrazo, pónganme en la parte de los comentarios si a ustedes les ha tocado ver el apoyo de la sociedad estadounidense con los migrantes. Ustedes qué han visto de cambios en cuanto a los precios, los campos de trabajo, las escuelas, etcétera. Todo eso déjenmelo saber en la parte de los comentarios y no se preocupen que de esta vamos a salir juntos. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos para la próxima y no olviden seguirme en Instagram. Un fuerte abrazo, chao.